Hoy estamos a hablar con Mariana, que estás en Colombia y que ha hecho parte de la Residencia Rama 2025, que producimos cinelibros. Entonces, me gustaría en primer agradecer, Mariana, por aceptar la charla aquí y que pueda nos decir cómo se llegó a la Residencia Rama. Y qué pensó de la formación, del convivio, ¿qué te pasó? Bueno, voy a comenzar contándote que la experiencia en Rama fue ante todo un ejercicio de desplazamiento del ver, ¿no? Yo llegué con ciertas expectativas sobre lo que un archivo podía ofrecer y me encontré más bien con una situación capaz de modificar la disposición de mi propia sensibilidad. Y lo que allí sucedió no fue una acumulación de materiales, sino la transformación de la relación con las formas, ¿no? De Sí. saber cómo aparecen las imágenes, Ujú. cómo se pliegan, cómo insisten en esa supervivencia de la imagen. Ujú. Y yo llegué a la residencia por medio de Oscar Guarín, quien me contó que iban a abrir una residencia sobre cinelibros y a mí me causó mucha inquietud saber qué Claro. era un cinelibro, ¿no? Ujú. Entonces, experimentar desde el cinelibro, yo en primera instancia lo veía como una forma de experimentar con unas nuevas maneras de leer, ¿no? Claro. De encontrar un lugar que no distingue entre la página y la imagen, ¿no? Entre el montaje y el pensamiento. Y en lugar de preguntarme qué significa un cinelibro, la residencia me llevó a preguntarme qué puede ser un cinelibro, ¿no? ¿Cuáles son las potencias del cinelibro? Sí. Y hay un punto muy interesante en el que la imagen deja de ser una ilustración y pasa a operar como una forma de pensar, como un modo de pensar. Sí. Y lo interesante allí es que el cinelibro desplaza esa función habitual del libro y la función habitual del cine, y lo que hace es abrir una zona a la indeterminación, al no saber, Ujú. donde las formas no se estabilizan del todo, y a mí esas zonas de inestabilidad, como del no saber, del no ser, como que me interesan mucho, ¿no? Como el Claro. preguntarse también por la ontología de las cosas, pero desde su negatividad, es algo que me interesa mucho, desde el Claro. no ser. Sí, sí. Y, Su imágenes tiene y mucho justamente, negro, ¿no? Mucho, tenemos que imaginar mucho para comprender qué se pasa en sus imágenes. Es muy interesante y estimula mucho la creatividad de las personas también. sí, ese proyecto en realidad nace por una pregunta sobre la imagen misma, ¿no? Porque hay un punto en el que la imagen no es todavía figura ni promesa de una figura, sino es una mínima oscilación que inaugura una distancia necesaria para que algo llegue a, ¿no? Entonces esas condiciones de la aparición de la imagen me inquietaban mucho, ¿no? Claro. Y, y también el entender que el espectador no es aquel que simplemente mira, sino que es aquel que se inventa a sí mismo en la acción de disponer un intervalo. Claro. Entonces, no es una facultad natural ni un triunfo técnico el ver, sino que es un gesto. Y es Ujú. un gesto que separa lo que toca de lo que aparece y que instala también una, por decirlo de alguna manera, una diferencia sin la cual no hay un mundo, sino pura inmediatez en esos negros que tú describes de mis Claro. imágenes. Sí, Por eso el origen de esa obra no acontece a cielo abierto, sí. Ujú. es el interior de una caverna, ¿no? Claro. Allí donde falta el horizonte, ¿no? Donde no hay un punto donde Sí, asirse, ¿no? No hay un punto de referencia, y a mí sí. jugar con eso me llamaba mucho la atención, Ujú. porque en esa caverna no hay un desplazamiento posible más allá del cuerpo y el cuerpo humano y el cuerpo mismo Claro. de las rocas Ujú. y de esas figuras más del mundo mineral, ¿no? Claro. Entonces, todo nació por una pregunta también sobre, bueno, qué significa esa convivialidad con los mundos minerales que existe en lo subterráneo, y qué Sí. materiales también puedo utilizar para hablar sobre, para hablar y escuchar
con Sí, los cuerpos que son minerales. claro. Es un convivio que se habla mucho poco, ¿no? Nos hablamos aquí con las plantas, los verdes y los animales, pero no hablamos del convivio con los minerales que también existen, los hongos, ¿no? Que también existen, que no hablan, no tiene sonidos, pero tiene vida, ¿no? Sí, y bueno, ¿qué más te puedo contar? Eh, a mí también me parecía muy interesante el trabajo con las imágenes de archivo, pero mi trabajo está enfocado en una sola imagen. Es decir, yo no Mm, tomé una colección de imágenes, sino que me interesaba saber la potencia de una sola imagen, ¿no? Como que claro, cuántas fracturas podría sufrir como una roca, ¿no? ¿Qué claro. pasa si yo trato una imagen como una roca y la fracturo y la fracturo y la fracturo Sí, hasta llegar a su expresión mínima, ¿no? claro. Entonces, hice como imitar ese gesto del minar la roca Mm, con minar la imagen hasta llegar a su expresión mínima y ahí es donde empieza el trabajo de Bocamina, ¿no? Como un puntico ínfimo en una caverna que después se va desplegando y nos va revelando poco a poco como la totalidad, ¿no? Como de qué es lo que se trata ujú, esta imagen grande que es la de una mujer ingresando al cuerpo de una mina, de una caverna. sí. Este trabajo también tiene que ver con las mujeres mineras, ¿no? Porque es el trabajo de las mujeres mineras en Latinoamérica es un trabajo que ha sido muy invisibilizado, que muy poco se habla sobre él, Sí. ¿no? Como que las mujeres, el ingresar a la mina es un asunto complicado. De hecho, Ujú, muchas de las mujeres mineras con las que yo he podido tener contacto me cuentan que su trabajo está relegado justamente al de la boca mina, ¿no? Que ellas no pueden ingresar al cuerpo de la mina porque es cruzar un umbral. mm, Entonces yo quería también como investigar eso a partir de las imágenes, ¿no? Como qué significa cruzar el umbral de la imagen, cómo ujú. llevar eso a cabo en la realización de un cine libre, ¿no? ¿Qué Sí, significa cruzar un umbral, ¿no? Como claro. cuáles son nuestros propios umbrales que nosotros establecemos en nuestra vida como trabajadores de la imagen, que a veces no nos atrevemos a cruzarlos. Entonces yo quise justamente jugar con eso, como con los materiales mínimos que tenía, o sea, como reducir al mínimo todos los materiales que tenía a mi disposición y trabajar con eh, digamos, con esas cosas ínfimas Sí, para generar este cine libro que, pues, que tiene una potencia también, como desde el silencio, desde una voz sí, pues, apaciguada, desde unos ruiditos que se escuchan muy al fondo, pero que nos sí, dan también como esa esencia de ese ambiente que se sí. puede vivir dentro de una mina. Sí, que es necesario trabajar todos los sentidos para estar dentro de la obra, ¿no? Inmersa en la obra también. Ujú. Tener todos los sentidos muy abiertos, amplios, y la imaginación también. Entonces, es una obra que la gente no pudo solo ver, sino vivir, ¿no? Sí, esa era la idea. En un primer momento, yo había pensado también tenerla como una instalación, que no fuera solamente una proyección en pantalla, sino que fuera una instalación, pues como si estuviéramos de verdad dentro de una mina. Sí, eh, y yo creo que ese va a ser como el siguiente paso para esa obra, ¿no? Como la, claro. la vida posterior, ¿no? Mirar cuáles son Sí, los otros soportes que puede tener, sí. también O otros. como un túnel muy oscuro, ¿no? Para tener Ujú. la imagen al fondo, por ejemplo, ¿no? Un túnel de pano preto, pano negro, tecido negro, ¿no? Se puede ver la imagen al fondo, solo al fondo, sí. Sí, La exactamente. gente tiene que entrar y se sentir parte de eso también. Sí, Necesita espacio para hacerlo, pero creo que se quedaría increíble, ¿no?
Sí, a mí lo que me interesa también como de explorar otras maneras de instalar la obra, también Uhum, puede ser porque para mí la imagen no se reduce solamente a la proyección o a la claro. producción de objetos visibles, Uhum. sino que es una operación que hace del plano mismo de la visibilidad un campo inestable, como te nombraba anteriormente, ¿no? Sim. Uhum. Entonces, me interesaría también como que la obra llegara a un punto en el que lo que queda sobre la roca no está destinado a ser poseído ni interpretado, sino Uhum. que empiece a emerger como un acontecimiento, ¿no? Como Sim. esto ha tenido lugar que inaugura una relación entre el espectador y la imagen, pero sin Sim. capturar esa relación. Sim, perfeito. Y sí, más o menos de eso va o camina. É, é uma investigação quase de física e matemática, não? De las células, de las moléculas muy pequeñas cosas, ¿no? Que integran un objeto o un ser, ¿no? Sí, pues intenta así hacer esa apuesta por lo mínimo, ¿no? En Claro. una de las sesiones también de la residencia de Rama habíamos hablado sobre la imagen pobre y a mí este concepto de la imagen pobre Uhum, me capturó por completo, claro. ¿no? Como, ¿qué Uhum. significa que una imagen sea pobre? Eso es algo que todavía yo estoy sin resolver, pero que Pero me parece muy estimulante sí, ese concepto, ¿no? Como la imagen muy económica, creo, ¿no? Cuando se dice pobre, creo es más económica, el mínimo que lo hace que tenemos el entendimiento de qué es la imagen. Un sí, punto es una imagen, ¿no? es una imagen, exacto, es eso, es eso. Es Y que perfecto. también hay, que las imágenes tampoco pasan tan por el aparato perceptor del ojo, sino que las imágenes también se crean con la palabra, ¿no? Eso también Claro. era algo muy importante para mi obra, ¿no? Que es, Sí, pues, es una narración sí, también a partir de ese gesto mínimo del ver, del claro. intentar ver, ¿no? Como de hacer el mayor esfuerzo para ver esa imagen pobre, pero está acompañado también por una vocalidad, ¿no? Y Claro. explorar también esa vocalidad, Sí, esa textura del texto a partir de la voz, era algo que me parecía interesante en la sí, manera de leer y interpretar el cine libro, ¿no? Como claro. dónde está la voz en el cine libro, para Uhum, mí, a partir de eso, ¿no? Como claro. de una función del acompañamiento de la Sí, imagen, ¿no? Como no eran cosas que estaban desligadas, sino que siempre estaban mixturadas las unas con las otras. Y algo claro. muy interesante en la manera de hacer este cine libro es que yo no trabajaba de maneras, decir, como tengo un guión Uhum, fabricado a partir de esta imagen, uhum, sino que yo iba recolectando pequeñas piezas, como creando un propio archivo para ver qué pasaba en esos montajes. Entonces, claro. videos de Bocamina existen bastantes, Sí, solo que este fue el que yo seleccioné para mostrar, porque yo hice sí, muchos ejercicios de montaje para saber dónde queda mejor cada una de las partes, ¿no? Como que nos da mejor como una experiencia del estar al interior sí, de un cuerpo rocoso. claro. Eh, pero entonces eso también es interesante, ¿no? Porque el hacer obra, si se quiere, ¿no? El trabajo con imágenes también lleva no solo a trabajar con archivos, sino a hacer nuestro propio archivo. Entonces, ahí se vuelven a inaugurar todas esas preguntas que nosotros nos hacíamos durante la residencia, como, Claro. bueno, ¿y qué es un archivo de imágenes eh, que no tienen dueño, por ejemplo? O Sí, un archivo de una imagen que se va degradando con el tiempo, ¿no? Que uno puede sí, tener una imagen que con el tiempo se va degradando. Eso también me sí. llamó la atención, porque a mí en este caso yo no partí de un archivo grande, solamente partí de una foto, pero esa foto me llevó a crear un archivo muy grande Claro. que fue configurado por un punto mínimo, ¿no? Como, Sí. Las imágenes se transforman por relación de tiempo, de los hongos, entonces ganan otra vida y viven como se quieran vivir.
no estás más sobre el control de la lente de la fotografía, ¿no? Sí, y eso exige también otra disposición de la atención, ¿no? Como de qué es lo que estamos mirando, ¿no? Sí, Sí, o qué es lo que queremos descifrar. Creo que no va por esa vía de saber qué es lo que queremos descifrar, sino de una escucha atenta sí, de los propios materiales y sí, trabajar con materiales. Esa pregunta es muy rica, ¿no? Porque ¿qué es un claro, material? ¿No? ¿Qué es sí, un material? Uno siempre tiene como esa acepción de que el material es algo físico, ¿no? Como sí, algo que puedo tener entre las manos, pero un material también puede ser la propia voz, ¿no? sí, Como claro. uno modela la propia voz o como Mm, uno modela las intensidades de la luz, eso también es sí, material. sí, Entonces eso también me parecía como muy rico esa pregunta por la materialidad de las imágenes, ¿no? Como que yo sí, claro, partí, por ejemplo, de este asunto, ¿no? Como yo partí de una imagen en celuloide y de esa imagen en celuloide pasé al trabajo en digital. claro. Ujú. Y entonces ahí uno puede inaugurar la pregunta, ¿no? Pero ¿cuáles son las distinciones entre una y la otra imagen, ¿no? ¿Sigue siendo la misma imagen o es otra? Claro, perfecto. Se cría por la multiplicación de la misma imagen, ¿no? Las Sí. muchas facetas de una imagen pueden nos dar. Es increíble. Qué Sí. bien. Mariana, sigue a estudiar ese tema por los próximos, el próximo año. ¿Qué te interesa estudiar ahora? Bueno, yo actualmente estoy haciendo mi doctorado en la Pontificia Universidad Javeriana. Claro. Oscar Guarín es mi director de tesis, es mi Ah, qué tutor. bien. Sí. Y junto a él estamos trabajando un proyecto, pues un proyecto de investigación que se llama Modos de terraformar el archivo. Ah, En Modos de terraformar el archivo yo me pregunto em, sobre las metáforas geológicas que hacen parte de ese corpus teórico e intelectual de la archivística, pero partiendo de la imagen cinematográfica, ¿no? Como perfecto. cuáles son esos entrelazamientos que puedo encontrar ahí entre metáfora, imagen Ah, cinematográfica y qué archivo. bien. Perfecto. Entonces en eso andamos Oscar y yo, trabajando Perfecto. fuertemente. Perfecto. Qué También, bien. y también algo interesante es que, bueno, el doctorado que yo estoy cursando ahora es un doctorado en investigación-creación. Ah, qué perfecto. Mm, Bueno, como bien has hecho tú en preguntarle a mis compañeros y en preguntarme a mí misma en otras ocasiones sobre nuestros propios puntos de origen, Claro, pues yo no soy, yo no me formé como artista, ¿no? Ni como claro, videoartista, no tengo una formación en esos lugares ni en esos claro. escenarios, pero para mí siempre ha sido muy importante el, que lo que haga tenga como otros desdoblamientos materiales, ¿no? Como que cada una de mis producciones académicas tenga también otros soportes y pueda llegar a otros públicos que Claro. quizás el lenguaje académico puede resultar un poco privativo, ¿no? Como que enclausura un poco la esencia misma de los proyectos. Entonces, Claro. para mí cursar este doctorado en investigación-creación, pues ha sido muy importante porque le da cabida a esto otro, ¿no? Como el poder pensarse un cine libro, ¿no? Como el Sí, pensarse otros soportes, otros, ¿cómo los claro. diríamos? Otros artefactos de pensamiento. Sí, perfecto. Entonces, muy bien. Vamos a querer ver el resultado de su nueva investigación, ¿no? Ujú. ¿Y qué dirección va a tomar como artista? Porque eres tú. De alguna manera estamos dentro de nosotros todos, pero no estimulamos, ¿no? Sí, eso es algo que debe ser, es como un ejercicio cotidiano, ¿no? Como que uno tiene que despertar esa sensibilidad Claro, con residencias como las de Rama, ¿no? Como claro, que es un proceso que no consiste en producir algo, creo que dista mucho del tener que producir algo, claro. sino que
eso sostener un régimen de una presencia activa en eso, ¿no? En Sí, estimular una sensibilidad. sí, perfecto. Mariana, muchas gracias A ti, por... Laura, gracias por la invitación. Entrar en una mina es como entrar en una imagen. Primero, fijar la mirada, detenerla en un punto que parece el centro aunque no lo sea. La boca de la mina es una herida primordial. Se abre como un corte en la piel del mundo, un umbral que no cicatriza. Allí donde la luz vacila y se quiebra, comienza el reino de lo que no quiere ser visto.